Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Por estos días nos encontramos a los partidos de la derecha española cada vez más crispada, defendiendo, según ellos, la libertad de prensa, que en su convenenciera definición de coyuntura, le aseguro a usted que mañana cambiará, implica defender el presunto derecho de algunos medios y periodistas de mentir, difamar, falsear, atacar y distorsionar la realidad para servir a su objetivo fundamental de hoy en día, que es el derrocamiento de un gobierno legítimo y la instauración de otro menos legítimo de coalición entre al menos dos partidos, la ultraderecha de Vox y la derecha aspirante a ultraderecha y buena aspirante, debemos decir, del PP. Al mismo tiempo, en otro país de mi interés, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que respeta irrestrictamente la libertad de prensa, aunque los malvados periodistas lo ataquen, porque según dice todos los días, es nada más debido a que todos son corruptos, comprados, conservadores, fachos, millonarios y solo hace notas periodísticas porque lo odian a él, razón por la cual ninguna de tales notas periodísticas, informes, etc. tiene ningún valor. Así se grave a los hijos del presidente organizando una trama corrupta. No pasa nada. Añádase esto como memoria que en la Rusia imperialista que ahora amenaza a Georgia y Moldavia mientras mantiene su guerra de agresión y rapiña contra Ucrania, la prensa libre, la que buscaba presentarle al público la verdad sobre los acontecimientos políticos de su país y el mundo, ha quedado absolutamente acallada. O los medios se han tenido que trasladar a otros países, Novaya Gazeta en París, TV Rein ahora en Ámsterdam, y los que han huido se ven bajo presión, mientras que al menos 4 que no han huido han sido encarcelados por difundir fake news sobre la guerra contra Ucrania. En boca de Putin, como en la de Trump y López Obrador y el PP, fake news significa la verdad incómoda y prensa independiente, libre y digna es aquella que canta elogios solamente al presidente. Todo esto nos lleva a una reflexión grave sobre la forma en que se ha devaluado o trastornado el significado de la libertad de prensa y por ende de la libertad de expresión de la que forma parte. Ayer mismo, cuando la Universidad del País Vasco anunciaba que suspendía un curso de astrología que se le había colado por alguna esquina, encontramos a quien defendía que por derecho a la libertad de expresión, reunión, opinión, debería de incluirse el curso de astrología. Y supongo que uno de alquimia, otro de quiromancia y un máster de tarot, que para eso está la universidad, según cree este despistadísimo ciudadano. ¿Qué es la libre expresión? ¿Cuáles son sus límites? ¿A quién se le ocurrió y qué historia tiene? Hoy, a fondo. No será extraño para nadie imaginar que en el mundo más antiguo la palabra era en todo caso patrimonio de los poderosos y el silencio o la aquiescencia eran las únicas herramientas de los que no tenían poder. Y claro, a otros niveles los hombres tenían más libertad de hablar que las mujeres y ambos más que los esclavos, que eran considerados mero ganado. Pero en muchos casos, por costumbres, por mitos, por superstición, por creencias o por tradición, muchas veces ni siquiera los más poderosos tenían la posibilidad de hablar o incluso actuar con libertad. Debían decir lo que se esperaba de ellos, cumplir con los ritos, seguir las costumbres y ser ejemplos de lo que los demás esperaban de ellos, a veces incluso en la intimidad. Hay un largo camino entre esos momentos, esas sociedades y esas formas de ser y lo que tenemos hoy. Tanto así que no solemos estar conscientes de ello, y más vale que lo estuviéramos. La instrucción de Ptah-hotep, una colección de máximas de alrededor del 2350 antes de la era común en Egipto, advertía que no se debía hablar con un hombre más grande que tú. Habla cuando te invite y complácelo. Las leyes hititas de alrededor del 1600 antes de la era común declaraban que si alguien rechaza el juicio del rey, su casa se convertirá en un montón de ruinas, sin más trámites ni burocracia. Para los antiguos hebreos, si usted maldecía a Dios y al rey, su premio eran muchas piedras lanzadas por sus vecinos, la lapidación, forma especialmente horrenda de la ejecución. Y para Confucio, también era importante la obediencia hacia los superiores y gobernantes, y dijo que no ocurre que quienes no tienen interés en desafiar a la autoridad estén interesados en iniciar una rebelión. Fue en la Grecia antigua cuando surgió por primera vez la idea de una libre expresión en dos formas. La primera, la parresia o hablar con franqueza o sin inhibiciones, eso que hoy todavía algunos perciben como una tremenda falta de educación.
La aparición del término se remonta a fines del siglo V antes de la era común y fue parte fundamental de la democracia ateniense. Se supondría que ese hablar sin inhibiciones también implicaba que a uno no le iban a tirar los dientes con una espada por hacerlo. Y luego estaba el concepto de isegoria o igualdad de la expresión, que era una forma de reafirmar la igualdad de todos los atenienses. Bueno, no todos, al menos los atenienses que habían tenido la suerte de nacer hombres y libres, que eran los únicos que participaban en la redacción de las leyes y en las elecciones. Era democracia, pero no como usted la conoce hoy, que excluía a la mayoría de los habitantes, pero tenía como rasgo original que incluía a algunos, a muchos, cuando antes toda decisión y todo gobierno era patrimonio de unos pocos. Y luego, claro, estaban las limitaciones a la parresia, que fueron por las que un tribunal ateniense condenó a muerte a Sócrates en el 399 antes de la era común, pues era un impío que había corrompido a la juventud con nada más que su palabra. Esa libertad de la democracia ateniense permitía a Platón, por ejemplo, poner una academia donde predicaba en contra de la democracia, precisamente de la democracia que le permitía predicar contra ella, como hoy lo hacen quienes abominan de la democracia representativa y la usan para abominar de ella sin miedo. Platón sabía bien que si iba a Chipre a predicar contra el rey Evágoras, este probablemente lo habría hervido en aceite, igual que los antidemócratas de hoy saben que en China, en Irán, en Rusia o en Arabia Saudita no podrían predicar contra el gobierno. O bien, podrían, pero durarían poco. La República Romana, construida sobre la inspiración de una Atenas democrática, tenía una visión incluso más elitista. Senadores como Catón el Joven y Cicerón, que pasaron a la historia como oradores que usaban la palabra de modo magistral, pensaban que la libre expresión estaba muy bien, pero solo para la élite senatorial, no para los romanos plebeyos. El sencillo derecho a que un ciudadano ordinario hablara ante la asamblea, algo que había sido común en Atenas, no era parte ya de la experiencia romana mientras duró la República y menos aún cuando se decretó el imperio. Por cierto, a la muerte del César, Cicerón se hizo enemigo de su sucesor, Marco Antonio, por lo que fue proscrito como enemigo del Estado y finalmente ejecutado por soldados del segundo triunvirato de Antonio. La libre expresión de sus ideas políticas fue su final. El cristianismo arribaría a Europa por entonces, con su gran carga de prohibiciones adicionales. El tercer mandamiento ya prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, y con solo esa breve línea tiene usted para siglos de persecución de herejes, apóstatas, disidentes y blasfemos, con sus consecuentes castigos, que iban desde el ostracismo o que te mirara mal el cura desde el púlpito, hasta la excomunión, la tortura o la muerte. Decir simplemente lo juro por Dios, o hacer un chiste de esos de llega San Pedro con Dios y le dice que Marilyn Monroe está a las puertas del paraíso, por decir algo, o poner en duda la bondad de Dios al criticar alguna tragedia en la que murieran niños y gente inocente, pues bastaba para que uno fuera cuando menos denunciado por la iglesia y cuando más quemado en leña verde. Sostener una opinión contraria a la iglesia era en sí un delito. Así, exactamente el 22 de junio de 1633, la Inquisición le mostraba a Galileo los instrumentos de tortura que se usarían sobre su cuerpo si no se retractaba de la cosa esa de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y él decidió que iba a abandonar del todo la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo inamovible y que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve, y dijo: no debo sostener, defender o enseñar de ninguna manera, verbalmente o por escrito, dicha falsa doctrina. Su retractación le permitió pasar los últimos 9 años de su vida, 9 años, en arresto domiciliario, en lugar de haber sido ejecutado ese mismo año de 1633. El problema que planteaban Galileo y sus opiniones era que, a diferencia de lo que se decía en casa, en pequeños corrillos o entre amigos de mucha confianza, o lo que se podía publicar o no publicar, trasladar en un manuscrito sobre el papel que ya se producía en Europa desde el siglo XII, era un monstruoso aparato. La imprenta de bloques de madera que había sido reinventada por el siniestro orfebre alemán Johannes Gutenberg. La imprenta de tipos móviles. Gutenberg la había dotado precisamente de eso, de tipos móviles, de modo que era sencillo componer una página con tipos, imprimirla, desarmar la matriz de tipos y volver a disponerlos, de modo que se pudiera componer e imprimir otra página nueva.
algo que en el bloque de madera exigía el tallado cuidadoso y lento, muy lento, de un bloque del tamaño de la página con toda la tipografía resaltada en espejo. La máquina infernal de Gutenberg era capaz de producir 3.600 páginas en un solo día de trabajo. Compárese esto con la productividad de un escriba o copista de primer nivel capaz de copiar de 12 a 18 páginas de texto al día, sin contar con las iluminaciones, que sin duda son lo mejor de los manuscritos medievales. Pero los copistas eran monjes, gente que había jurado obediencia a la iglesia. La imprenta, en cambio, era un asunto civil de artesanos libres y podía usarse para difundir ideas peligrosas, propuestas inadecuadas u opiniones incorrectas, por determinación de la Iglesia, como las de Galileo, que había anotado en su libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo y que había sido publicado en Florencia en imprenta de tipos móviles el 22 de febrero de 1632. Había sido publicado, hay que decirlo, con permiso del Papa y con autorización de la Inquisición, lo cual no impidió que la misma Inquisición dijera luego que, no, esto resulta que es herejía y blasfemia. La Iglesia y los monarcas impusieron pronto la tarea de controlar las imprentas, de no permitir la publicación o venta de escritos si no eran previamente revisados y aprobados por todas las autoridades imaginables, de modo que no pusieran en riesgo ni a los poderes establecidos ni a las instituciones, sistemas u opiniones prevalecientes. La censura a la prensa comenzó en la misma Alemania donde Gutenberg había creado su infernal dispositivo y ya en 1487 una bula papal decretaba la preautorización de los textos que se podían imprimir. Y ante el movimiento de la Reforma comenzó también la censura secular cuando el rey Carlos V de Alemania prohibió los escritos de Lutero y por supuesto su impresión y difusión. Las imprentas eran vigiladas. Los impresores debían jurar lealtad al rey y a la Iglesia. Y las cosas se complicaron con la aparición en el siglo XVII de la prensa periódica, primero mensual, luego bisemanal, semanal y finalmente diaria con el Einkommen Zeitung o periódico de ingresos que salió a la venta en 1650. El trabajo de los censores se multiplicaba día tras día. Parar el cada vez más caudaloso flujo de ideas que transportaban las imprentas era una de las tareas más importantes de los poderes políticos, económicos y religiosos. Se sucedieron las leyes de imprenta, los encarcelamientos, las clausuras de imprentas, los secuestros de ediciones enteros de libros y periódicos que se consideraban inadecuados por 1000 motivos: indecencia, herejía, ataques a la corona, faltas a la moral, mal gusto. Pero era como intentar parar un tren con un espantapájaros. Y para remate, entre 1751 y 1772 se produjo en Francia la publicación de una enciclopedia o diccionario sistemático de las ciencias, artes y oficios que se propuso, en palabras de su editor original, Denis Diderot, cambiar la forma en que piensa la gente y que las personas pudieran informarse ellos mismos y saber cosas. Diderot buscaba secularizar el aprendizaje arrancándoselo al monopolio de los jesuitas y democratizando el conocimiento. La enciclopedia además presentó las ideas de lo que luego se llamaría la Ilustración, con un montón de nuevas visiones de las relaciones entre los seres humanos y la idea de que la libertad en todas sus formas era un valor y un derecho de todos los seres humanos que debía regir las sociedades. Ello llevó a que su publicación fuera suspendida por edicto real en 1752, culpada de destruir la autoridad real, fomentar un espíritu de independencia y revuelta y echar los cimientos de un edificio de errores por la corrupción de la moral y la religión y la promoción del descreimiento. ¿Y qué tiene de malo todo eso?, preguntaría uno hoy. Es magnífico, porque la primera libertad, que es requisito de todas las demás, es la libertad de pedir libertad. Todos los derechos conquistados a partir de fines del siglo XVIII tienen como su requisito esencial, como su piedra angular, la libre expresión. El derecho a decir cosas que otros consideran que no se deberían decir, el derecho a decir lo que uno desea y lo que uno no desea, el derecho a criticar o denunciar aquello que le resulta inaceptable. Sin libre expresión no hay libertad para los esclavos, pues no se puede pedir esa libertad. No hay libertad de acción, de tránsito, de cambios de gobierno, de avances científicos, de desarrollos tecnológicos, de refutación de filósofos anquilosados, de reconsideración sobre las verdades de las religiones. No hay libertad de amar.
libertad de educar, libertad musical, libertad plástica, dramática, cinematográfica, la que a usted se le ocurra. Por parodiar el inicio del Evangelio de San Juan, que obviamente no sabía lo que decía, en el principio existe la palabra. Y la palabra libre florece dándonos derechos, conocimientos, ideas, denuncias, cuentos, novelas, poemas, preguntas que disparan cambios en todos los órdenes de la vida. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué esto es así? ¿Qué tal que hacemos tal cosa? Habría que pensarlo mejor. Ya antes de la Revolución Francesa y de la estadounidense, en Suecia, en 1766 se había proclamado la Ley de Libertad de Prensa, estipulando que cierta libertad, no toda, pero cierta libertad de escritura e imprenta, es uno de los baluartes más fuertes de una libre organización del Estado, ya que sin ella los estamentos no tendrían información suficiente para redactar buenas leyes y quienes imparten justicia no serían controlados, ni los súbditos conocerían los requisitos de la ley, los límites de los derechos del gobierno y sus responsabilidades. Pero el poder de la palabra libre, por supuesto, pronto se demostró demasiado grande, incluso para los revolucionarios franceses que habían redactado en Los Derechos del Hombre y del Ciudadano un artículo 11 que consagraba que la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Lo cual estaba muy bien, pero se despeñó en leyes y ordenanzas durante el reino del terror de Robespierre, donde, so pretexto de luchar contra las calumnias como forma de hacer política, se cayó a muchos, no raramente por la vía de la guillotina. No fue sino hasta fines del siglo XIX, cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa, una de sus formas, consiguieron establecerse como parte de las declaraciones de principios, constituciones y leyes de muchos países, sobre todo en Europa y América, siempre en un equilibrio precario y nunca de modo absoluto, porque ninguna libertad es absoluta, total y sin límites, no importa lo que le digan a usted filósofos libertarianos y anarquistas de todos los sabores. Con enorme claridad, Nicolás María Garelli, diputado en el Trienio Liberal de España a principios del siglo XIX y redactor del Código Civil de la época, dijo que la libertad de expresión es la más difícil de legislar que sobre ninguna otra materia. Ya puede Marx defender la prensa libre e independiente y los revolucionarios alzarse contra la censura de los zares, que los bolcheviques pronto introducen la censura, desde 1922 y hasta el fin de la Unión Soviética, mediante la Dirección General de Protección del Secreto de Estado en la Prensa, organización llamada también Clavlit. Y ya pueden los aires democráticos inspirar a la Constitución Española de 1978 con una ansia enorme de libertad después de 4 décadas de una dictadura sangrienta y asfixiante, que al final el texto vigente hoy mantiene limitaciones razonables a la libre expresión, como la de la incitación a la violencia, las calumnias o la apología del genocidio, y otras limitaciones enormemente cuestionables, como la de ultraje a España, sus comunidades autónomas y sus símbolos, las ofensas a los sentimientos religiosos, caballo de batalla de los ultraconservadores y fundamentalistas católicos, y los daños al prestigio de la corona, que de haberse aplicado tendría Juan Carlos I en la cárcel, que nadie más que él ha desprestigiado a la institución monárquica, pero ese es otro tema. Todo individuo poderoso, aunque haya llegado al poder a caballo sobre proclamas que incluyen la libertad de expresarse, de opinar y de criticar al malvado gobierno, acaba cediendo a la tentación de ponerle limitaciones. Los más duros tiranos, como Kim Jong-un de Corea del Norte, los monarcas absolutos islamistas, Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Daniel Ortega de Nicaragua, los ayatolas iraníes, Isaias Afewerki de Eritrea, los talibanes de Afganistán y los demás, que suman a los 36 países menos libres, lo que hacen es encarcelar a periodistas y ciudadanos, impedir la existencia de medios independientes y recurrir incluso al asesinato o ejecución según las leyes de imprenta. Los 8, con mayor libertad, acaso intentarán llevar buenas relaciones con los medios, sonreírles mucho y presionarlos amablemente por el bien del país, por el bien de la ciudadanía, mientras que los gobernantes en países como Estados Unidos, el 55 de la lista de los más libres, no vaya usted a creer que es de los primeros, o México, que está en un lugar 121 por debajo de Túnez, Colombia y Kirguistán, se limitarán en general a desprestigiar, humillar y difamar a la prensa y a despreciar, insultar o descalificar a los ciudadanos que no opinen lo que ellos quieren que opinen. La libre expresión siempre molesta.
Pero no todo lo que molesta es libre expresión, como lo vemos en el permanente tsunami de falsedades, calumnias, distorsiones, selección de datos y descontextualización dolosa que forma la dieta diaria de los medios extremistas en todo el mundo, a derecha y a izquierda. Incluso recientemente, los medios de la ultraderecha española acudían a una frase que se le suele atribuir a George Orwell, aunque no hay pruebas de que la haya dicho. Noticia es algo que alguien no quiere que imprimas, todo lo demás son relaciones públicas. Pero, claro, uno puede no querer que se imprima una mentira, una calumnia o una proclama discriminatoria que convoca a la violencia, y eso no es noticia. La libertad de expresión es un derecho social humano que nos conceden las leyes y que implica que el gobierno no puede impedirnos expresar nuestra opinión, ni censurar por anticipado nada que se publique, ya sea en medios impresos o electrónicos, o en cine, teatro o cualquier medio. Pero nada más. Instituciones y organizaciones privadas o subsidiarias de todo tipo pueden y ciertamente deben ponerle límites a la libre expresión absoluta. Un trabajador que aprende en una empresa un método de producción considerado secreto comercial no puede ejercer su libre expresión yéndose a otra empresa a contarles cómo es ese método. Ello puede llevarle ante los tribunales que le darán la razón al dueño del secreto comercial del que depende su empresa, sus ingresos y los empleos que genera, por más que el trabajador desleal clame que estaba ejerciendo su libre expresión. Lo mismo pasa cuando se revelan secretos de Estado, militares o policíacos. Si un agente de un cuerpo policíaco llama a un jefe de la delincuencia organizada para contarle que va a haber una redada en tal lugar a tal hora con tantos efectivos policíacos, patrullas y helicópteros, difícilmente podrá justificar su acción como ejercicio de la libre expresión. Si alguien en Irán o en Arabia Saudí comenta que una persona es homosexual, ese ejercicio de la libre expresión puede representar la muerte de esa persona. Contar las intimidades ajenas con todas las consecuencias que puede tener, desde el rechazo social hasta divorcios, peleas, despidos o burlas, tampoco es un ejercicio legítimo de la libre expresión. Y claro, el alumno que recita durante el examen las respuestas a las preguntas y se niega a guardar silencio a instancias de sus profesores porque está en uso de su derecho a la libre expresión, nunca va a resultar convincente. Son solo ejemplos. Escuelas, empresas, clubes de todo tipo tienen reglas a las que uno acepta ajustarse al ser parte de ellos, así impliquen ciertas limitaciones. Y por cierto, nada de ello se puede considerar censura, puesto que ésta solo la puede ejercer el gobierno. En los canales de YouTube suelen aparecer trolls que exigen el derecho a la libre expresión en los comentarios, olvidando que los canales donde comentan son de otras personas que tienen todo el derecho y los medios que proporciona YouTube para impedirles el uso inaceptable de los comentarios, cuando su derecho a la libre expresión, en los términos del acuerdo de uso que han firmado con la empresa y de las leyes del país donde viven, está totalmente garantizado en su propio canal, donde pueden decir todo lo que quieran, aunque nadie los vea, claro. Y es que los medios electrónicos de hoy tienen el mismo problema que aquejaba a Robespierre durante la Revolución Francesa. Si la prensa es, o quizás era, el cuarto poder, junto con el ejecutivo, el legislativo y el judicial en los sistemas presidencialistas, los medios electrónicos han ido sustituyendo a la prensa, o complementándola, si usted prefiere, como conductos de la opinión del público. Mientras la prensa se va convirtiendo en todo el mundo en un negocio más de empresas de medios que venden entretenimiento, diversión, atención del público, clics o cámaras de eco cómodas, más que noticias, información y hechos, sería deseable que los medios y redes sociales, desde los ya casi primitivos blogs hasta los hilos de Twitter, los pequeños vídeos de Twitch o TikTok, las publicaciones de Instagram o Facebook o incluso vídeos de YouTube como este, se dedicaran a retomar lo mejor de la libre expresión y la libre comunicación de las ideas e información para, en palabras de Diderot, cambiar la forma en que piensa la gente y que las personas puedan informarse ellos mismos y saber cosas. Pero los medios y las redes sociales no han podido abstenerse de las tentaciones del abuso mediante la mentira, la calumnia y las convocatorias a la violencia, que serían las más evidentes limitaciones que debería tener la libre expresión. Cuando alguien afirma que una pócima mágica cura o que las vacunas hacen más daño que bien, no está ejerciendo su derecho a la libre opinión. Está mintiendo. Cuando acusa de delitos a personas inocentes, cuando invita a hacer daño a otros, cuando revela secretos, así sea simplemente la información privada de alguien, no se puede decir que tenga derecho a ello
porque está incidiendo en los derechos de otros. La libre expresión no es un objeto discreto que se pueda decir que se tiene o no se tiene, como un anillo. No se puede tener 50% de anillo, 20% de anillo, poco anillo o mucho anillo. Se tiene o no se tiene. Pero en la libre expresión hay un continuo que va desde la obligación de mantener prácticamente la boca totalmente cerrada y el teclado totalmente silencioso, que no ocurre en ningún lado, hasta la posibilidad de decir cualquier cosa sin absolutamente ninguna consecuencia, aunque se produzca daño a otras personas, cosa que tampoco hay en ningún lado. Hay más o menos libertad de expresión en un abanico prácticamente infinito. Y mientras algunos buscan aumentar la libre expresión, por ejemplo, derogando delitos como la ofensa a los sentimientos religiosos o las injurias a la corona en España, otros buscan reducirla aún más, soñando, por ejemplo, que las ofensas a los sentimientos de algunas religiones, como el Islam, se castiguen con pena de azotes o incluso, mejor, de muerte. Quienes luchan por limitar la libre expresión de manera irracional y regresiva suelen hacerlo de manera más brutal, más violenta y más irracional que quienes luchan por ampliarla. Porque la ausencia de libertad de expresión es el arma perfecta para el tirano y su peor adversario siempre es una mente libre que pueda comunicar sus ideas. Esa misma libertad reduce la violencia, reduce la idea misma de resolver las cosas por la vía de la violencia cuando se puede hacer comparando, contrastando, confrontando la palabra libremente. Somos nosotros mismos, al contrastar informaciones, al no compartir publicaciones sospechosas, malévolas, falsas y tendenciosas, los que mejor podemos luchar en favor de una libertad que efectivamente sirva para pensar e informarnos, en lugar de formas de comunicación que invitan a la reacción visceral, a la emocionalidad, al odio y que desinforman para su conveniencia. La libertad de expresión es asunto de todos, no solamente de los gobiernos. Somos nosotros los que debemos preguntarnos cada día más si tal o cual tweet, publicación de Facebook, de Instagram, Telegram, Twitch, lo que fuera, es creíble o no, si sus datos se pueden confirmar, si su intención es abrirnos espacios de comprensión del universo natural, creativo, político, social, histórico, etc., o encerrarnos en la burbuja de una cámara de eco donde solo se considera libre al que ya piensa como nosotros. Porque la libertad, incómoda como es sin duda alguna un derecho, pero es también una responsabilidad. La libre expresión implica una doble responsabilidad, en la recepción de los mensajes que se nos envían y en el envío o reenvío de mensajes, en la forma en que valoramos, analizamos y clasificamos cada mensaje que nos llega y la forma en que decidimos o no lanzar otros mensajes. Es nuestra libertad de expresión personal y colectiva. Y somos nosotros, individual y colectivamente, los que decidimos si la conservamos, la ampliamos o renunciamos a ella y dejamos que otros decidan. Y por alguna causa esto no parece la mejor opción, ¿no cree usted?